Cábala. Hay dos clases de cabalistas: cabalistas intelectuales y cabalistas intuitivos. Los cabalistas intelectuales son magos negros, los cabalistas intuitivos, magos blancos. Samael Aún Weor. El absoluto. El contenido substancial de esta obra es para una humanidad más avanzada, porque la gente de esta época bárbara no es capaz de entender estas cosas. Samael Aún Weor. El absoluto es el ser de todos los seres. Él es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Él se expresa como movimiento y reposo abstractos absolutos. Él es la causa del espíritu y de la materia, pero no es ni lo uno ni la otra. El absoluto está más allá de la mente. Esta no puede comprenderlo, por lo que nos toca intuir su naturaleza. El absoluto está más allá de la vida condicionada, más allá de lo que es relativo. Es el real ser, Él. Es el no ser, porque no guarda concordancia alguna con nuestros conceptos, pero es el real ser. Todo esto porque no lo comprendemos intelectualmente. Para nosotros es como un no ser, aunque es el real ser del ser. Ser es mejor que existir, y la razón de ser del ser es el mismo ser. En el absoluto está nuestra legítima existencia, que es un no ser, un no existir para la razón humana. El absoluto no es un Dios ni tampoco un individuo divino o humano. Sería absurdo dar forma a lo que no tiene forma. Sería un despropósito intentar antropomorfizar al espacio. Ciertamente el absoluto es espacio abstracto, incondicionado y eterno, mucho más allá de los dioses y de los hombres. El absoluto es luz increada que no hace sombra por ninguna parte durante la noche profunda del gran pralaya. El absoluto está más allá del tiempo, del número, de la medida, del peso, de la casualidad, de la forma, del fuego, de la luz y de las tinieblas. Sin embargo, Él es el fuego y la luz increados. El absoluto tiene tres aspectos: Ain, Ein Sof, Ein Sof Aur. Ain, que es el mismo Sat en sánscrito, o sea, el inmanifestado absoluto. Ein Sof, que es el segundo aspecto, es donde ya existe cierta manifestación. Ahí se quedan todas las criaturas cuando llega el gran pralaya, noche cósmica, porque no tienen derecho a penetrar al Ain, o sea, al inmanifestado absoluto, más allá del pensamiento, del verbo, del átomo, del sonido, más allá de todo lo que tenga forma, número, peso, etc. El tercer aspecto es el Ein Sof Aur según la cábala hebraica. Ahí se encuentra el primer cosmos, el protocosmos, puramente espiritual, el absoluto solar formado por múltiples soles espirituales. Práctica. Meditar en el absoluto y en el pralaya poniendo la mente quieta y en silencio. El Ain. El espacio abstracto es la causa causarum de todo lo que es, ha sido y será. El espacio profundo y dichoso es ciertamente la incomprensible seidad, la mística raíz inefable de los 7 cosmos, el origen misterioso de todo eso que conocemos como espíritu, materia, universos, soles, mundos, etc. Eso, lo divinal, el espacio de la felicidad, es una tremenda realidad más allá del universo y de los dioses. Aquello no tiene dimensión alguna, y en verdad es lo que siempre será y ha sido. Es la vida que palpita intensamente en cada átomo y en cada sol. Hablemos ahora sobre el gran océano del espíritu. ¿Cómo poder definirlo? Ciertamente él es Brahma, la primera diferencia o modificación de aquello ante lo cual tiemblan los dioses y los hombres. ¿Aquello es espíritu? En verdad os digo que no lo es. ¿Eso es materia? Ciertamente os digo que no lo es. Aquello es la raíz del espíritu y de la materia, mas no es ni lo uno ni lo otro. Aquello trasciende las leyes de número, medida y peso, lado por lado, cantidad, cualidad, delante, detrás, arriba, abajo, etc. Aquello es lo inmutable en profunda abstracción divinal, luz que jamás ha sido creada por ningún dios ni por ningún hombre. Eso que no tiene nombre. Brahma es espíritu, pero aquello no es espíritu. Ain, el inmanifestado, es luz increada. El absoluto es la vida libre en su movimiento, es la suprema realidad. Espacio abstracto que solo se expresa como movimiento abstracto absoluto, felicidad sin límites, omnisciencia total. El absoluto es luz increada y plenitud perfecta, felicidad absoluta, vida libre en su movimiento,
vida sin condiciones, sin límites. En el absoluto pasamos más allá del karma y de los dioses, más allá de la ley. La mente y la conciencia individual solo sirven para mortificarnos la vida. En el absoluto no tenemos mente ni conciencia individual. Allí somos el ser incondicionado, libre y absolutamente feliz. El absoluto es vida libre en su movimiento, sin condiciones, sin limitaciones, sin el mortificante temor de la ley. Vida más allá del espíritu y de la materia, más allá del karma y del dolor. El absoluto es espacio abstracto absoluto, movimiento abstracto absoluto, libertad absoluta sin condiciones, sin reservas, omnisciencia absoluta y felicidad absoluta. Tenemos que acabar con el proceso del yo para entrar en el absoluto. El yo humano debe entrar a la casa de los muertos, debe ir a la fosa común de los despojos astrales, debe desintegrarse en el abismo para que nazca el ser lleno de majestad y poder. Solo la vida impersonal y el ser nos pueden dar la legítima felicidad de la gran vida libre en su movimiento. Batallar, luchar, sufrir, liberarse al fin, perderse como gota diamantina entre el océano de la luz increada es ciertamente el mejor anhelo. Antes de entrar al absoluto, se tiene uno que preparar en la región de Atalá. Ahí los seres son incoloros. Ahí vive un hombre que no pudo entrar al absoluto porque inventó dos palabras, bien y mal, en lugar de usar evolutivo o involutivo, y creó karma. La humanidad se ha perjudicado con esas dos palabras. De todo se dice eso es malo o eso es bueno, y ahí se está estancando todo lo que invite al estudio de los valores internos. Por ese motivo, ese santo varón está esperando. Tenemos que ayudar a que la gente cambie esas dos palabras por evolutivo e involutivo. En el seno del absoluto existe una gran exaltación. Los Paramartasayas se van exaltando poco a poco y pasan más allá de toda posible comprensión. El Ein Sof. Del Ein Sof emana toda la creación, pero la creación no es igual ni en su esencia ni en potencia al Ein Sof, quien por medio de su divina luz increada irradia de sí mismo una inteligencia, un poder que si originalmente participa de la perfección e infinitud de su creador, por derivarse de él tiene un aspecto finito. La Cábala llama a esta primera emanación espiritual del Ein Sof el inefable anciano de los días, que es el ser de nuestro ser, el Padre y Madre en nosotros. No pudiendo expresarse Ein Sof en el mundo físico limitado, se expresa por medio de sus 10 Sefirot. En el Ein Sof existe una extraña evolución que ni los dioses ni los hombres conocen. Más allá del íntimo está el Logos o Cristo. Más allá del inefable anciano de los días está Ein Sof o el absoluto. A su exhalación se llama día cósmico, Mahamambantara. A su inhalación, noche cósmica, Gran Pralaya. Durante la noche cósmica el universo se desintegra en Ein Sof y solo existe en su mente y en la de sus dioses, pero lo que en la mente de él y en la mente de ellos existe es objetivo en el espacio abstracto absoluto. Antes de que el flamígero corazón del sistema solar de Ors en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, comenzara a palpitar intensamente después del Gran Pralaya, el tiempo no existía, pues yacía dormido entre el seno profundo del espacio abstracto absoluto. Si al final del Mahamambantara las 7 dimensiones básicas del universo quedan reducidas a un simple punto matemático que se pierde como una gota entre el gran océano, es evidente que entonces el tiempo deja de existir. Los mundos como los hombres, los animales y las plantas nacen, crecen, envejecen y mueren. Todo lo que alienta bajo el sol tiene un tiempo definido. La sabiduría antigua dice que Brahma, el Padre, el océano del espíritu universal de vida, al llegar la gran noche, eso que los indostanos llaman pralaya o disolución del universo, se sumerge entre el espacio abstracto absoluto durante 7 eternidades. Las 7 eternidades significan evos o períodos de tiempo totalmente definidos, claros y precisos. Se nos ha dicho que un Mahakalpa, gran edad, día cósmico, tiene un total de 311 billones 40.000 millones de años. Es obvio que un Mahapralaya, noche cósmica, equivale a la misma cantidad de tiempo. Cuando llegue la noche profunda de los creadores de este sistema solar, estos se absorberán en el seno del absoluto. Quedará un grupo de lunas. Los planetas, el Sol, la Tierra y la vida habrán desaparecido con todas las chispas virginales. A nosotros nos corresponde una chispa virginal. A cada criatura viviente le corresponde una chispa virginal y éstas se absorberán en el absoluto por 7 eternidades. Si observamos a Selene, nuestra luna, veremos que es un cadáver. Tuvo rica vida, mares, volcanes. Hay otras lunas que giran alrededor de Marte, Saturno, etc.,
que un día tuvieron vida. En el pasado, Mahamanvantara, que fue un Padma o loto de oro, hubo en la luna una humanidad, 7 razas y murió. Antes del amanecer del Mahamanvantara, el universo dormía en la terrible oscuridad. Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna luz negra u obscuridad absoluta se convierte en caos. Las tinieblas son en sí mismas padre-madre, la luz su hijo, dice la sabiduría antigua. Es evidente que la luz increada tiene un origen ignoto, absolutamente desconocido para nosotros. De ninguna manera exageramos si enfatizamos la idea de que tal origen son las tinieblas. Hablemos ahora sobre la luz prestada, cósmica, secundaria. Es obvio que cualquiera que sea su origen, y por bella que sea, tiene en el fondo un carácter pasajero, mayábico. Las inefables tinieblas profundas constituyen pues la matriz eterna en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen. Se dice que el absoluto son tinieblas, de las tinieblas sale la luz increada del absoluto sale de las tinieblas profundas de la gran noche. De esas tinieblas que no tienen la luz, brota la luz increada. Si a nosotros nos colocaran ahí, no veríamos más que un abismo y tinieblas profundas, pero para los habitantes del absoluto, para Martasatyas, esas tinieblas son luz increada, ni por un hombre ni por un dios, donde reina una felicidad inagotable, una dicha inconcebible. Hay tremendos genios del mal como Belial, Baal, Moloch, etc. Terribles maestros, sabiendo que la luz sale de las tinieblas, se precipitaron en el abismo, aun cuando saben que van a involucionar. Del abismo sale la luz, por eso nos toca descender a las tinieblas para destruir al yo, al Satán, para arrancarles la luz a las tinieblas. Los dioses, mediante el fuego, surgen del abismo y se pierden en el absoluto. Luz y tinieblas son fenómenos del mismo noumeno ignoto, profundo, inconcebible para la razón. El que percibamos más o menos la luz que resplandece de las tinieblas es cosa que depende de nuestro poder de visión espiritual. El absoluto es tinieblas profundas para los ojos humanos, y luz increada y terrible para la jerarquía inefable de los Paramartasatyas. Lo que es la luz para nosotros es tinieblas para ciertos insectos, y el ojo espiritual ve iluminación allí donde el ojo normal tan solo percibe oscuridad. El universo sumido en pralaya después del Mahamanvantara, disuelto en su elemento primordial, reposa necesariamente entre las tinieblas profundas del espacio infinito. Es urgente comprender a fondo el misterio profundo de las tinieblas caóticas. Del caos sale el cosmos y de las tinieblas brota la luz. Oremos profundamente. Escrito está y con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo que el caos es el semillero del cosmos. La nada, el caos, es ciertamente y sin la menor duda el alfa y la omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. En el Aitareya Brahmana, preciosa lección magistral de Rigveda, queda en verdad demostrada hasta la saciedad la tremenda identidad entre esas luminosas ideas de brahmanes y pitagóricos, pues unos y otros se apoyan en las matemáticas. En el citado volumen indostánico se alude con frecuencia al fuego negro, a la oscura sabiduría abstracta, luz absoluta, incondicionada y sin nombre. Esa seidad abstracta, el Zoroaster primitivo de los Parsis, la nada saturada de vida, aquello. Dios en sí mismo, es decir, el ejército de la voz, el verbo, la gran palabra, muere cuando llega el gran pralaya, la noche cósmica, y renace terriblemente divino en la aurora del Mahamanvantara divino. El cero absoluto radical en aritmética trascendente, el espacio abstracto en geometría, la incognoscible seidad, no se confunda con deidad, que es diferente, no nace, ni muere, ni se reencarna. De ese todo incognoscible o cero radical, emana al comenzar cualquier universo sideral la mónada pitagórica, el padre-madre gnóstico, el Purusha Prakriti hindú, el Osiris Isis egipcio, el protocosmos dual o Adán Kadmon cabalista, el Teos Caos de la teogonía de Hesíodo, el Ur-Anas o fuego y agua caldeo, el Yod-Ebe semita, el Zeru-Ana parsí, el Uno único, el Aunadadat budista, el Ruach Elohim o divino espíritu del Señor flotando sobre las aguas genésicas del primer instante. En la noche profunda solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues Padre, Madre e Hijo eran una vez más uno, y el Hijo no había aún despertado para la rueda y su peregrinación en ella. Escrito está y con caracteres de fuego inconfundible en el libro de la Gran Vida, que al final del Mahamanvantara, Osiris, el Padre, Isis, la Madre, y Horus, el Espíritu Divino, se integran, mezclan y fusionan como tres fuegos para formar una sola llama.
Busquemos a Osiris, Isis y Horus dentro de nosotros mismos en las ignotas profundidades de nuestro propio ser. Es obvio que Osiris, Isis y Horus constituyen en sí mismos la mónada, la díada y la tríada de nuestro ser interno. ¿Habéis oído hablar de Brahma? Él es en sí mismo Padre, Madre e Hijo. En cada nueva aurora cósmica, el universo resucita como el ave fénix de entre sus propias cenizas. En el amanecer de cada Maha Manvantara, la mónada se desdobla nuevamente en la díada y en la tríada. Al rayar el alba del nuevo día cósmico, después de la noche profunda, el Hijo, la tríada, Horus, el espíritu divino de cada cual, emana de sí mismo su esencia, sus principios místicos, la rueda del samsara, con el sano propósito de adquirir alma diamante. Ah, cuán grande es la dicha de Horus al adquirir alma diamante. Entonces se absorbe en su divina madre, y ésta, fusionándose con el Padre, forman una sola llama diamantina, un dios de esplendente belleza interior. El espacio está lleno de universos. Mientras algunos sistemas de mundo salen de la noche profunda, otros llegan a su ocaso. Aquí cunas, más allá sepulcros. Al inicio de la aurora del Maha Manvantara, la heterogeneidad se desenvuelve de la homogeneidad, renace el ejército de la voz Dios para volver nuevamente a crear. Cuando se anunció la aurora del día cósmico, el universo se estremeció de terror. En la conciencia de los dioses y de los hombres surgió un extraño y aterrador crepúsculo, y la luz increada comenzó a alejarse de la conciencia de ellos. Entonces los dioses y los hombres lloraron como niños ante la aurora del gran día cósmico. El logos causal del primer instante recordó a los dioses y a los hombres sus deudas kármicas y comenzó el peregrinar del hombre de un mundo a otro hasta la tierra, donde actualmente vive sujeto a la rueda de nacimientos y muertes hasta que aprenda a vivir gobernado por la ley del amor. El universo surgió de las entrañas del absoluto y la luz increada se hundió en un nostálgico poniente. Así descendieron los dioses y los hombres entre las sombras del universo. El sacrificio quedó consumado y la cábala lo registra en su arcano mayor número 12. Si sumamos el número 12 entre sí, nos da 3. 1 es el principio masculino, el fuego. 2, el principio femenino, el agua, el semen. 3, el universo, el Hijo. El día cósmico actual está simbolizado por un pelícano azul abriéndose el pecho con el pico para beber sus propias entrañas, de las cuales emanó todo lo creado. El Ein Sof Aur. Cada universo del espacio infinito posee su propio sol central y la suma de tales soles espirituales constituye el Ein Sof Aur, el protocosmos, el absoluto solar. El absoluto solar está formado por múltiples soles espirituales trascendentales, divinales. La emanación de nuestro omnimisericordioso y sagrado absoluto solar es aquello que Elena P. Blavatsky denomina el gran aliento para sí mismo profundamente ignoto. Mucho se ha hablado sobre el sagrado sol absoluto y es obvio que todo sistema solar está gobernado por uno de esos espirituales soles. Realmente son soles espirituales extraordinarios, centelleantes, con infinitos esplendores en el espacio, radiantes esferas que jamás podrían percibir los astrónomos a través de su telescopio. Esto quiere decir que nuestro juego de mundos posee su sagrado sol absoluto propio, al igual que todos los otros sistemas solares del inalterable infinito. El protocosmos o primer cosmos es infinitamente divinal, inefable. No existe en él ningún principio mecánico. Está gobernado por la única ley. Si reflexionáis vosotros profundamente sobre el absoluto solar, veréis que más allá existe la más plena libertad, la más absoluta felicidad, porque todo está gobernado por la única ley. Incuestionablemente, en el sagrado absoluto solar, en el sol central espiritual de este sistema en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, no existe mecanicidad de ninguna especie, y por lo tanto es obvio que allí reina la más plena bienaventuranza. Es indubitable que en el sol central espiritual, gobernado por la única ley, existe la felicidad inalterable del eterno Dios viviente. Desafortunadamente, conforme nosotros nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más complicados, donde se introducen el automatismo, la mecanicidad y el dolor. Obviamente, en el segundo cosmos de 3 leyes, el agiocosmos, planetas, soles, firmamento, la dicha es incomparable porque la materialidad es menor. En esa región, cualquier átomo posee dentro de su naturaleza interior tan solo 3 átomos del absoluto. Qué distinto es el tercer cosmos, el macrocosmos, nuestra galaxia, la Vía Láctea, gobernado por 6 leyes. Ahí la materialidad aumenta porque cualquiera de sus átomos posee en su interior 6 átomos del absoluto.
Penetramos en el cuarto cosmos, el deuterocosmos, nuestro sistema solar, gobernado por 12 leyes. Allí encontramos más densa la materia, debido al hecho concreto de que cualquiera de sus átomos posee en sí 12 átomos del absoluto. Si examinamos cuidadosamente el quinto cosmos, el mesocosmos, el planeta Tierra, gobernado por 24 leyes, veremos que cualquiera de sus átomos posee en su naturaleza íntima 24 átomos del absoluto. Estudiemos en detalle el sexto cosmos, el microcosmos, el hombre, gobernado por 48 leyes. Encontraremos que en cualquier átomo del organismo humano percibimos dentro de él, mediante la divina clarividencia, 48 átomos del absoluto. Bajamos un poco más y entramos en el reino de la más cruda materialidad, el séptimo cosmos, el tritocosmos, los mundos infiernos, bajo la corteza del planeta en que vivimos, gobernado por 96 leyes. Descubriremos que en la primera zona infradimensional la densidad ha aumentado espantosamente porque dentro de su naturaleza íntima hay 96 átomos del absoluto. En la segunda zona infernal, todo átomo posee 192 átomos del absoluto. En la tercera, todo átomo posee en su interior 384 átomos del absoluto, etcétera, 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 aumentando así la materialidad en forma espantosa y aterradora. Al sumergirnos dentro de leyes cada vez más complejas, obviamente nos independizamos en forma progresiva de la voluntad del absoluto y caemos en la complicación mecánica de toda esta gran naturaleza. Si queremos reconquistar la libertad, debemos liberarnos de tanta mecánica y tantas leyes y volver al Padre. Ostensiblemente debemos luchar en forma incansable por liberarnos de las 48, 24, 12, 6 y 3 leyes para regresar realmente al sagrado sol absoluto de nuestro sistema. El Ein Sof Paranispana. Dentro del hombre existe un rayo divino. Ese rayo quiere volver a su estrella que siempre le ha sonreído. La estrella que guía nuestro interior es un átomo superdivino del espacio abstracto absoluto. El nombre cabalístico de ese átomo es el sagrado Ein Sof. El Ein Sof es nuestra estrella atómica. Esa estrella resplandece llena de gloria en el espacio abstracto absoluto. De esa manera, de esa estrella emanan Keter, el Padre, Chokhmah, el Hijo, y Bina, el Espíritu Santo, de todo hombre. El Ein Sof, la estrella que guía nuestro interior, envió su rayo al mundo para hacer conciencia de su propia felicidad. La felicidad sin conciencia de su propia felicidad no es felicidad. El rayo, el espíritu, tuvo conciencia mineral, vegetal y animal. Cuando el rayo encarnó por primera vez en el cuerpo humano salvaje y primitivo, despertó como hombre y tuvo autoconciencia de su propia felicidad. Entonces el rayo pudo haber regresado a la estrella que guía su interior. Desgraciadamente, entre el seno profundo de la vorágine de la espesa selva, el deseo salvaje hizo nacer el yo. Las fuerzas instintivas de la naturaleza atraparon la mente inocente del hombre y surgió el falso mirage del deseo. Entonces el yo se siguió reencarnando para satisfacer sus deseos. Así quedamos sometidos a las leyes de la evolución y del karma. Las experiencias y el dolor complicaron al yo. La evolución es un proceso de complicación de la energía. El yo se robusteció y complicó con las experiencias. Ahora ya es tarde. Millones de personas se convirtieron en monstruosos demonios. Solo una revolución tremenda puede salvarnos del abismo. Cuando el hombre disuelve el yo, entonces hay revolución total. El hombre puede dejar de sufrir cuando sea capaz de disolver el yo. El dolor es el resultado de nuestras malas obras. El dolor es de Satán, yo psicológico, porque él es el que hace las obras del mal. El espacio abstracto absoluto, el espíritu universal de la vida, es felicidad absoluta, suprema paz y abundancia. Aquellos que forman del dolor una mística son masoquistas. Satán fue y es el creador del dolor. El dolor es satánico. Con el dolor no se puede liberar nadie. Necesitamos ser alquimistas. Con la alquimia se disuelve el yo. La raíz del yo es el deseo. El deseo se transmuta con la alquimia. Si quieres aniquilar el deseo, hay que transmutar. El deseo sexual se transforma en voluntad y la voluntad es fuego. El deseo de acumulación, codicia, se transmuta en altruismo. La ira, deseo frustrado, se transmuta en dulzura. La envidia, deseo frustrado, se transmuta en alegría por el bien ajeno. Las palabras del deseo se transmutan en verbo de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Analizad todos los defectos humanos y veréis que tienen su asiento en el deseo. Transmutad el deseo con la alquimia y el deseo se aniquilará. Todo aquel que aniquile el deseo disuelve el yo. Todo aquel que disuelve el yo se salva del abismo y regresa a su estrella interior que siempre le ha sonreído. Solo con la santa alquimia podemos disolver el yo.
la base fundamental de la alquimia es el arcano AZF, los ángeles, arcángeles, serafines, potestades, tronos, etc., son el resultado exacto de tremendas revoluciones interiores. Ya pasamos por la involución, el descenso del espíritu a la materia. Ya sufrimos horriblemente en la evolución, proceso de complicación de la energía. Es urgente ahora una revolución total, la disolución del yo. Nadie puede ser feliz hasta que llegue a su estrella interior. Solo a base de revoluciones internas vamos regresando al átomo superdivino poco a poco. Pasamos por los estados angélicos, arcangélicos, serafínicos, logoicos, etc., hasta que al fin el rayo se fundirá en su estrella, el Ein Sof, que resplandece de felicidad. El abismo es terriblemente doloroso. La antítesis horrible del Ein Sof es el abismo, los clifod de la cábala. Los clifod son atómicos, tenebrosos del sendero lunar. Analicemos el átomo primordial divino del cual emanan los 10 sefirot de la cábala. Si nos autoobservamos se encuentra 1. Cuerpo físico. 2. Cuerpo etérico o vital. 3. Cuerpo astral o de deseos. 4. Cuerpo mental animal. 5. Esencia, embotellada dentro del yo. Más allá está la divina tríada, que el ser humano no la tiene encarnada. 6. Cuerpo causal, alma humana, manas. 7. Cuerpo búdico, alma humana. 8. Cuerpo átmico, el íntimo. El quinto y el sexto están relacionados porque el quinto es una fracción del sexto. Tenemos una fracción del alma humana encarnada, es la esencia o Buddhata. Atman en sí mismo es el ser inefable, el que está más allá del tiempo, de la eternidad, sin fin de días, no muere ni se reencarna, lo que retorna es el ego, es perfecto absolutamente. Atman se desdobla en el alma espiritual, ésta se desdobla en el alma humana, que es el manas superior. El alma humana se desdobla en la esencia, Buddhata. Total son principios, y esa esencia que se encarna en sus 4 vehículos se viste con ellos, queda embotellada en el yo psicológico, el ego. El cuerpo mental de deseo, etérico y físico integran la personalidad. La esencia, al meterse entre los vehículos, queda embotellada en el ego. Lo que retorna es una fracción del alma humana. Más allá de la tríada teosófica hay un rayo que nos une al absoluto. Ese rayo dentro de cada hombre es el resplandeciente dragón de sabiduría, el Cristo interno, la corona sefirótica. La cábala lo define así. Keter, el anciano de los días. Chokma, el Hijo, el Cristo cósmico. Bina, el Espíritu Santo. La corona sefirótica es la primera tríada que emana del Ein Sof. En última síntesis, cada uno de nosotros no es más que un átomo del espacio absoluto abstracto, el Ein Sof que se halla secretamente relacionado con la glándula pineal, chakra Sahasrara o iglesia de la Odisea. Debemos hacer una diferenciación específica entre el Ein Sof y el Ein Sof Paranispana. En el primer caso no existe autorrealización interior, en el segundo sí existe. Cualquier Mahatma sabe muy bien que antes de entrar al absoluto debe disolver los cuerpos solares. El día que nos liberemos, abandonamos todos los vehículos. ¿Para qué fabricamos los cuerpos solares? ¿Para qué bajamos a la 9ª esfera si tenemos que abandonar los cuerpos solares? ¿Para qué hacer una cosa que no se va a usar? De cada uno de tales vehículos crísticos, al disolverse, queda un átomo simiente. Es ostensible que de tales vehículos quedan 4 átomos simientes. Es indubitable que tales átomos corresponden a los cuerpos físico, astral, mental y causal. Es obvio que los 4 átomos simientes se absorben dentro del átomo superdivino, Ein Sof Paranispana, junto con la esencia, principios espirituales, leyes y las 3 fuerzas primarias. Luego viene la noche profunda del Mahapralaya. Físico, astral solar, mental solar, causal solar, alma divina, Atman, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son átomos simientes dentro del Ein Sof Paranispana. El Ein Sof, sin autorrealización íntima, no posee los 4 átomos simientes. Es un átomo simple del espacio abstracto absoluto, solamente con las 3 fuerzas primarias de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un átomo de un maestro que se ha liberado es muy distinto de un átomo Ein Sof sin autorrealización. En la aurora de un Mahamanvantara, un autorrealizado desdobla sus cuerpos, entrando en actividad sus gérmenes. Posee los cuerpos solares, los restaura si desea en cualquier momento. El haber fabricado esos cuerpos le da conciencia autónoma. El Ein Sof que posee los átomos simientes puede reencarnarse a la hora que quiera y queda vestido con sus cuerpos solares. Cuando quiera manifestarse, emana esos átomos simientes solares y aparece en cualquier parte del espacio. Hay una fórmula que define todo y es esta: CONH. Son 4 fuerzas, los 4 cuerpos de un iniciado.
4 cuerpos con los cuales se viste la seidad cuando quiere manifestarse. 1. C. Carbono. En alquimia, la letra C simboliza el cuerpo de la voluntad consciente, el carbono de la química oculta. 2. O. Oxígeno. En alquimia, la letra O simboliza el verdadero cuerpo mental solar, fabricado en la forja de los cíclopes, el oxígeno de la química sagrada. 3. N. Nitrógeno. En alquimia, la letra N simboliza el auténtico cuerpo astral solar, tan diferente al cuerpo de deseo. Es obvio que el legítimo cuerpo sideral es el nitrógeno de la química oculta. 4. H. Hidrógeno. En alquimia, la H simboliza el cuerpo físico, el vehículo de carne y hueso tridimensional. En el Ein Sof Paranispana están los 4 cuerpos, de ahí emanan los cuerpos con los que la seidad se viste, y los fabrica instantáneamente, es decir, en el momento en que quiera trabajar en un mundo en bien de la humanidad, apareciendo como un maestro autorrealizado, autoconsciente, dueño de la vida y de la muerte. Las 3 fuerzas primarias, el santo afirmar, el Padre, el santo negar, el Hijo, el santo conciliar, el Espíritu Santo, se manifiestan mediante los átomos CON, carbono, oxígeno, nitrógeno. El H hidrógeno es una fuerza libre de las otras 3, por lo tanto, es el vehículo físico, el cual sirve de instrumento a los cuerpos de voluntad, mental y astral. No exageramos si enfatizamos la idea trascendental alquimista de que un Ein Sof Paranispana posee dentro de sí mismo los 4 átomos simientes CONH. Con estos 4 átomos alquímicos reconstruye el Ein Sof Paranispana el carro de Merkabah, los cuerpos solares, para entrar en cualquier universo cuando es necesario. No olvidemos que Merkabah es el carro de los siglos, el hombre celeste de la Cábala. Como secuencia, como corolario, podemos y debemos afirmar que aquellos que no han realizado el trabajo en la 9ª esfera, el sexo, no poseen en realidad el carro de Merkabah. Es incuestionable que todo cambia en el campo de acción de la Prakriti debido a las modificaciones de Traiguna Maya Sakti, y que todos los seres humanos también nos modificamos en forma positiva o negativa, pero si no fabricamos el carro de Merkabah, Ein Sof quedará sin autorrealización íntima. Aquellos que no han eliminado el Abhayan Samskara, el miedo innato, huirán de la 9ª esfera diciéndoles a otros que el trabajo en la forja de los cíclopes, el sexo, es inútil. Esos son los hipócritas fariseos que cuelan el mosquito y tragan el camello, los fracasados que ni entran al reino ni dejan entrar. En verdad, el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo.